preexistente y autoexistente, lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. O sea que Cristo ya era Dios desde siempre. ¿Entendés que ahí no hay una diferencia entre Jesús y Cristo? Porque él me dice enseñar antes de Cristo. Digo, yo cuando enseño, Entonces no es lo mismo. yo enseño antes de Jesús. Cuando enseño Jesús es lo mismo. Es lo mismo. Los gnósticos hicieron esta diferencia entre Jesús y el Cristo. Es el engendrado. Los gnósticos sí, pero recuerda que les hablé, bueno, los que vinieron a esa clase. Los gnósticos sí hacían la diferencia entre el Jesús del pleroma y el Cristo de la tierra. O el Jesús terrenal y el Jesús eónico, pleromático, ¿sí? Que es el que desciende después sobre el Jesús terrenal. Pero eso valentinismo, gnosticismo, el cristianismo nunca puede defender eso. ¿Se ve? Porque eso es adopcionismo, que es lo que querían los valentinianos, que se depositó en el Cristo y luego lo adoptó, después lo abandonó. No solo los valentinianos, muchos cristianos Bueno, creen bueno, en son adopcionistas. hay de todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y Jesús? Cristo es el engendrado y Jesús hecho persona. No, es la misma persona. Es el nombre y El Mesías. Está bien, es lo mismo. Ahora, cuando vos tenés, que a mí me pasa, cuando tenés gente no cristiana, vos sabés que yo enseño en la escuela pública, y yo tengo que enseñar, por ejemplo, cuando yo tengo que armar la cabeza del chico sobre la línea del tiempo, ¿sí? La historia. Hablar de lo que era la prehistoria, la historia y cómo nosotros, por qué es 2019 y no es 20.000, suponete. Claro. No es, O no es el año que, por ejemplo, para... claro, 5.780 o... Entonces, cuando yo les digo que nosotros medimos a partir de un acontecimiento, en una escuela pública, yo no puedo decirles Jesucristo. Yo les hablo de Jesús. Claro. Y ahí creo no estar cometiendo una herejía. Lo que estoy tratando es de quizás no armar una polémica que no viene al contexto o al ámbito. ¿Sí? Entonces, Sí, igual la polémica, si vos. porque yo le puedo decir, mire, para algunos Jesús es el Cristo. No, pero ahí entraría ya en un debate que en la escuela pública no se puede Claro. hacer, pero vos podés citar en él, o sea, las concepciones históricas como se explican, porque Claro. hay quienes religiosamente lo explican de tal manera como para solaparlo y quienes no, por eso Claro. se hace que te Claro. Pero yo les hablo Sí, ahora se Jesús, pone de nuestra era común. Claro, a ver, yo les hablo de Jesús Se pone como así, en alguien los libros que está así. tuvo la historia De nuestra era común, o de nuestra era común era. Es histórico. Para no hablar de de después. todo. Te van a cuestionar que si un hijo va a Ya no más antes de Cristo y después de Cristo. Algunos ponen así, depende del autor que lea o el libro pero generalmente se usa así, ¿no? Para poner que vivimos en la era común, digamos, pero no se reconoce que Cristo dio la historia y demás. ¿Sí? Bueno, engendrado, a mi entender, Sí. se refiere a las relaciones dentro del Padre, el Hijo y Claro. el Espíritu Santo. Ahora, el Padre es eterno, el Hijo es desde la eternidad Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo desde la eternidad. Claro. O sea, Él es engendrado desde la eternidad, no en el sentido de que, como ahí por ahí está la confusión, de que Él tiene que ser engendrado como un ser humano de nacer, digamos, en ese sentido. Engendrado se refiere a que Él es el Hijo desde la eternidad. Digamos, que él ya está... no sé si... No sé, Dios puede tener varios hijos que todavía no conocemos. Por eso no es que... no, próximamente. Y no, sí, porque por ahí va a venir no, la Biblia no dice que tiene varios hijos, habla de Cristo, el Hijo, el Logo. Lo que Dios puede hablar, no sé, pero no lo que dice la Biblia, o sea, habla del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos en términos de tiempo. Claro, no hay tiempo ahí. Sentido, No hay tiempo. Uno ve el tiempo en el que transcurre en que nace un hijo y un padre y la madre, por decirlo de alguna manera. Pero en Dios nosotros le damos ese concepto Exacto. de engendrado a algo que desde la eternidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, digamos, en ese sentido. Perfecto. No creados, Y la ahora- misma sustancia Y ahora lo vamos a ver. y diferentes personas, digamos. Exactamente. Hay una unión sustancial y distintas. Lo vamos a ver ahora. Acá lo dice literalmente, ¿no? Para el hombre, por ende, preparó el mundo, porque el que es creado tiene necesidades, mas el increado de nada necesita. Teniendo pues Dios a su verbo inmanente en sus propias entrañas, esto es lo que quiere decir engendrar, bueno, le engendró con su propia sabiduría, emitiéndole antes de todas las cosas. Habla de todas las cosas
crear, ¿no? A este verbo tuvo él por ministro de su creación y por su medio hizo todas las cosas. Este se llama principio, pues es príncipe y señor de todas las cosas por él fabricadas. Este pues, que es espíritu de Dios y principio y sabiduría y fuerza del Altísimo, descendió sobre los profetas y por medio de ellos habló lo referente a la creación del mundo y todo lo demás. O sea, el Logos engendrado, inmanente, interior, desciende sobre los profetas y es el Logos por medio del cual el exterior Dios crea todas las cosas. No hay dos Logos, hay un solo Logos. Y es el que habla, ¿no? Claro. Y hay un solo Logos. ¿Se entiende? No hay dos Logos, como pensaban los valentinianos. Y un solo Dios, no Y como un solo- Filón, que tenía un intermedio para crear. Exactamente. Recuerden que una de las controversias con los gnosticismo valentiniano era esa, que hay un solo Dios en contra del liteísmo, del Dios superior, del Dios inferior, y hay un solo Cristo en contra de los tres Cristos que tenían los valentinianos. ¿Sí? El Cristo iónico, el Cristo emitido por los 12 eones para salvar la sopía caída, y el Cristo terrenal. Tres Cristos, falta de... Le sobraban Cristos a los valentinianos. ¿Sí? Bueno, eso lo dice Hipólito. Bueno, veamos. Acá tenemos el Logos inmanente, el Logos proferido, antes, para la obra de creación, interior, exterior, engendrado por Dios, habló a los profetas y se hizo carne. Este es el mismo que este. ¿Se ve? El que estaba, en latín se dice in senum pater, en el seno del Padre, fue después enviado al mundo ¿para qué? Para reconciliar al hombre. No hay dos Logos. Recuérdenlo bien. Y cuando hablamos Logos, hablamos de que fue engendrado, no creado. Porque si Cristo hubiese sido creado por Dios, ahí se justifica, lo dice Carlos. Sería un ser inferior. Igual que todo lo demás. Que todo lo demás creado. ¿Y entonces qué eran? Creado por Dios. Ah, creados, no lo engendraron. No. ¿Y por qué no lo quiso engendrar a Adán y a Eva entonces? Porque serían dioses. Claro. Si hubiese engendrado a Adán y Eva, bueno, hay una... Ahí está la mentira del diablo. ¿Por qué generó un hombre y no una mujer? ¿Cómo? ¿Por qué generó un hombre y no una mujer? Porque tú... Es que el Logos inmanente no es ni hombre ni mujer. Jesús era hombre. Pero ese es el Logos el proferido, el exterior. La encarnación. Es el segundo Logos exterior. El inmanente es ¿Qué iba a ser ahora? es un chique. no, el inmanente no, el exterior sí. El general es un chique. Es que cuando vos decís, esto es muy técnico, pero cuando la Biblia dice que Dios envió a su Hijo unigénito, ¿qué quiere decir? Hijo único. Si lo envió es porque en algún momento estuvo. ¿En dónde estuvo? Paraíso. No. Estuvo en senum pater. Porque fue engendrado. es hombre o mujer, no nada. No, a ver, uno lo entiende como hijo, porque habla del hijo, no habla de la mujer. ¿Sí? Ay, me cansé. Pero yo sé que es difícil. Esto es cansador. Esto es cansador. Sé que es difícil de entender, pero lo que dice Teófilo es lo que dice la Biblia nada más. En realidad es hijes, no es hijo. Ni hijo. Ah, bueno, el lenguaje inclusivo sí. Claro, Esto dice la Biblia nada más. No dice nada. ¿Qué dice de Cristo? Unigénito. ¿Y qué más dice? Primogénito. ¿Y qué más dice? ¿Primogénito es primero en ser creado? No, el primer hijo. Engendrado. ¿Unigénito es el único, el primero en ser engendrado? ¿Unigénito qué quiere decir? El único hijo engendrado. Su tipo, claro. No hay creación. Cristo no fue creado por Dios porque Cristo es Dios. ¿Sí? Bueno, igual voy a preparar en las vacaciones el discurso contra los arrianos que sea el primer libro. Hay que hacer una cristología, ¿viste? Porque Si hubiese creado dos Cristos de poder, se hubiese dividido en dos, hubiese dividido dos dioses. Pero no es lo que dice la Biblia. No, por eso, si existiesen dos, Bueno, sí, hay habría muchas... dos dioses, lo cual Bueno, pero no tendría sentido eso. se hubiese tenido dos. Y por ejemplo, ahora que Dios decide mandar otro hijo a la tierra ahora. No, pero no tiene sentido, porque si existieran dos dioses, eso lo refuta Tenágoras con el famoso argumento topológico. No, sí, por eso. Si hay un solo Dios que abarca la plenitud de todas las perfecciones, uno, vos si existiera otro Dios que abarque la plenitud de todas las perfecciones, sería innecesario. Por eso, cuando un hijo Por eso el segundo Dios sería subsumido en el primero. No, No necesitamos dos dioses, con uno que abarque la plenitud de todas las perfecciones es suficiente.
Por eso Dios mandó un solo hijo. Si hubiera tenido dos hijos, hubiera sido dos dioses. No, Porque cada uno hubiese sido Dios por su parte. No, porque la propia definición de Dios es aquel que abarca la plenitud y todas las perfecciones. No puede haber dos que abarquen la plenitud y todas las perfecciones. Eso hubiese Por pasado. un principio de economicidad, digamos. Pero por eso no tuvo dos hijos, porque si hubiese tenido problemas, hubiese tenido dos hijos. Bueno, está bien. Vale, es una teoría. Está bien, por eso es uno solo. Sí. Bueno, es el primero que utiliza la palabra trias en griego, para hablar de tres. ¿Sí? No en latín como... Después Tertuliano va a usar la palabra trinitas en latín, pero el primero que lo usa en griego fue Teófilo de Antioquía. Tertuliano tiene una concepción trinitaria ahí, ¿sí? Podríamos discutirlo si realmente sostuvo un trinitarismo o una especie de subordinacionismo, haciendo de Cristo un poco inferior al Padre. Hasta el día de hoy se discute ese tema. Pero por lo menos sabemos que... Como que el logos es inferior. Claro, pero no de sustancia, nunca va a decir eso. No, de la misma sustancia, Pero lo hace... Pero bueno, lo debatimos en otro... Cuando hablemos de Tertuliano. Está sujeto. Yo no sé si lo puse en algún café Tertuliano, no me acuerdo. Pero bueno, podríamos debatirlo. Bueno, entonces... otra cosa, cuando los padres, casi la mayoría de ingenieros de Dios lo usan, los padres de la iglesia hablaban de la sabiduría, se referían al Espíritu Santo. La aclaro porque van a ver su logos y su... Justino también habla de la sabiduría. No se refieren a la sabiduría como si fuera... Claro, se refiere... Bueno, en proverbio podría ser una especie de... Habla del logos ahí, ¿no? Por eso lo pones con mayúscula para Claro. Que es la personificación de... Incluso muchos autores del primer siglo veían que es la sabiduría personificada de Proverbios 8, digamos. Claro. Pero generalmente acá lo usan como sinónimo de Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dice, fue el primero que usaba nada para referirse a la unión sustancial del Padre con su verbo y su sabiduría. ¿Sí? ¿Quién es el médico? Dios, que cura y vivifica por medio de su verbo y su sabiduría. Dios lo hizo todo por medio de su verbo y de su sabiduría. ¿Sí? Espíritu Santo. Por su verbo, en efecto, fueron afirmados los cielos y por su espíritu toda la fuerza de ellos. ¿Ven? Utiliza esa palabra para referirse a esta especie de unión sustancial. Y cuando se refiere a la creación, Teófilo afirma que hagamos, de Génesis 1:26, es un programa estático ya que refiere a una creación trinitaria. Y el hagamos, Dios se lo dice al verbo y a su sabiduría. Esto ha sido cuestionado también, ¿sí? Porque, esto lo sostiene Filón de Alejandría también, ¿no? Porque en realidad, uno debería pensar, el libro de Génesis fue escrito por Moisés, si es que uno sostiene eso, algunos sostienen que no. Moisés era judío, y tenían los judíos como lema que oye Israel, Yahvé tu Dios, uno es. ¿Por qué Moisés pondría en el libro del Génesis el hagamos en clave trinitaria? Pregunto. ¿Puedo dar una posible respuesta? Sí. Era un profeta. Bueno, esa es una salida, ¿no? El Shema o el Deuteronomio dice Shema Israel, Elohim, Eloheinu, Eshad. Sí, exacto. O sea, Eshad es una unidad compuesta, digamos, como hagamos también. O sea, implicaría también una unidad compuesta también como Génesis 2:24, cuando dice el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Digamos. O sea, hay una unidad, pero está compuesta. Ahí estaría hablando de veces, cuando dice Eshad, uno es, a pesar de que Dios es uno, pero está compuesto. Está hablando, cuando dice de uno... Pero digo, Moisés diría que está compuesta por el verbo y por el Espíritu Santo. No. Lo que estoy Es diciendo, que eso es lo que estoy preguntando yo. Lo que estoy diciendo es que la frase que nosotros hoy en día leemos que diga uno es, no está refiriéndose a una unidad simple. De Claro. que Dios es uno. Sí. El monoteísmo, Sí, a pesar de que sí. existe el monoteísmo estricto, Sí. está dando a entender de que hay, a pesar de que tenga la misma naturaleza o esencia, hay otras cosas por las que está compuesta ese Dios, digamos, a pesar de ser unos ¿Y cuáles serían esas otras cosas? ahí no está, porque es una revelación gradual hasta que vino el verbo. El verbo es el que revela también. Claro, pero digo, un judío como Moisés, ¿tendría en cuenta en el hagamos al verbo y a la sabiduría? O sea, ¿escribiría en clave trinitaria? Yo digo, si vos me decís, Sí. bueno, esto Dios lo usó para que hable de esa... Está bien, ahí te lo admito, el Espíritu Santo, perfecto. Sí. Ahora, desde el punto de vista lógico, Sí. judío como Moisés, encima educado en Egipto,
¿Tendrían en cuenta el verbo y el escrito en este hagamos del Génesis? Y cuando Estoy habla- preguntando, no estoy ni afirmando ni negando. Cuando él habla, hace una distinción también cuando dice, creó Dios por medio de su palabra y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Sí. Ahí también hay una clara referencia a tres personas distintas, digamos. ¿Sí? Y no estaría también implícitamente, aunque no lo diga, aceptando de manera velada todavía aún lo que es la Trinidad, por inspiración, digo yo. Ah, bueno, no, por eso dije, Sí. sacando la idea de inspiración, Sí, dije, sí. que es la que nosotros aceptamos. Ah, vos querés una respuesta que no sea... Y claro, que como Sí, alguien sí. que es judío, que defiende el monoteísmo, puede aceptar que el hijo está acá en el No, hagamos. eso, la única justificación es por inspiración, ¿no? Eso es lo que yo le quería preguntar. ¿Sí? Ah, ¿Se entiende? Bueno, pero bien, igual Teófilo y casi todos los padres de la iglesia sostuvieron que en el hagamos estaba el verbo y el Espíritu Santo. Todos. Así que en ese sentido nos salimos de la tradición. Dice, además dice, se presenta Dios como si necesitara ayuda al decir hagamos al hombre a imagen y semejanza. Pero nadie dice esa palabra hagamos sino a su propio verbo y a su sabiduría. Una especie de consulta intratrinitaria sería. ¿A quién le dice Dios el hagamos al hombre a su imagen y semejanza? No, pero no verbo. dice, hacemos, no dice, no está No, diciendo, no, no, está claro. diciendo, hagamos como una decisión voluntaria. Claro, pero digamos que esa decisión la tomaron los tres, claro. las tres personas de la Trinidad. Y ahí lo podemos sacar Es fuera de que, lo que es. sí, disculpe. Sí, sí. Es que en realidad me gusta mucho lo de sabiduría, ponerlo, porque te revela más que lo que nosotros decimos sabiduría, espíritu, es Dios mismo. La sabiduría es como nuestra inteligencia. La inteligencia que pueda tener yo es parte de mí mismo, no es una cosa separada de mí. No es que soy yo, mi inteligencia y mi físico. No, yo soy uno solo. Y Dios también es uno solo. Sí. Casi eso es pedagógico, Dios ¿viste? es Decir, uno. son tres partes. No, Pero no, en realidad parte es no, uno la solo. revelación es tripersonal, no son partes, son seres personales. Si no, serían elementos de Dios, digamos. Claro. Y no, estamos hablando de... es unipersonal, es unipersonal. Exactamente. Es Dios. Lo que se podría apelar ahí con el hagamos es decir implícitamente que es algo que está hablando de algo divino. Sí. ¿En qué sentido? En que si él está diciendo hagamos esto antes de crear al hombre, no puede ser nada humano lo que está hablando con lo que Dios está hablando. Exactamente. O sea, es un hagamos consultando, por decirlo de alguna manera, con algo que está fuera de lo creado. Exactamente, que es superior ontológicamente. Está bien, está perfecto. Bueno, pero ¿quiénes decían hagamos al hombre cuando dice se presenta a Dios como si necesitara ayuda al decir hagamos? ¿Quiénes decían que Dios necesitaba ayuda? Los gnósticos. Decían que Dios había pedido ayuda de los ángeles. Claro, pero Dios era un ser intermedio también. Este Dios. El demiurgo era un ser inferior, que había necesitado ayuda de los ángeles para imitar la obra de pleromática del mundo superior. Y así todo había hecho una obra imperfecta, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, pudimos pensar con Teófilo, ¿no? Algunas cosas. Dice, de manera que desde la eternidad su verbo y su sabiduría estuvieron con el Padre y por medio de ellos fueron creadas y afirmadas todas las cosas. Es erróneo interpretar el hagamos como una consulta dirigida a los ángeles de Dios. No, eso hicieron los gnósticos. Como lo hicieron los gnósticos o pensar que el Padre, su verbo y su sabiduría son tres dioses distintos. Otro error. ¿Sí? Cada una con una función diferente, triteísmo, ¿no? Tres dioses distintos. Sería un error también negar la unión de las tres personas, sería triateísmo. Se trata de unión trinitaria, ni una cosa ni la otra. Entonces, igualmente también los 3 días que preceden a la creación de los luminares son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su verbo y de su sabiduría. ¿Sí? Acá donde utiliza el trías. Dando el ejemplo este del Génesis, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto ya lo expliqué, entiende, usa sabiduría en términos de Espíritu Santo, igual que lo hace el León en las versos. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Acá tiene una doctrina que también vamos a pelear unos cuantos. Vamos a pelear bastante acá. Con el tema de la inmortalidad como recompensa a la observancia de la ley. Yo lo leo primero para que después empezamos a pelear. Porque ahí no vamos a estar muy de acuerdo en mucho.
Dios hizo al ser humano libre y señor de sus actos. Recuerden que el ser humano no fue hecho perfecto ni santo, como si algunos siguen predicando, ¿no? Solamente libre y en estado de inocencia, con la capacidad de ir aprendiendo, pero no fue ni perfecto porque lo perfecto no puede replicarse a sí mismo, y si hubiese sido santo no hubiese pecado. ¿Sí? Entonces lo hizo libre, con la capacidad de pecar o no pecar. Dependía del ser humano eso. El ser humano optó. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, dice, no lo hizo mortal ni inmortal. Acá, sino con la capacidad de elegir. Ojo que acá, recuerden que para los platónicos, para Pitágoras, ¿no? El orfismo, el alma era inmortal, pero que no había sido creada por nadie, justamente porque era inmortal. ¿Sí? De su correcta elección, su fidelidad a la palabra divina, depende su inmortalidad o mortalidad. Así lo expresa. Pero se nos dirá, ¿no fue el hombre creado mortal por naturaleza? De ninguna manera. Luego fue creado inmortal. Tampoco decimos eso. Aparte, si decimos eso, ¿a quién están representando acá Teófilo? A la iglesia de Antioquía. Porque nosotros no piensan igual que... No, aclaro esto porque parece que habla en nombre de la iglesia, pero ¿de qué iglesia? La de Antioquía en todo caso. Bueno, no sé si es un buen representante. Sí, es el obispo de Antioquía. Sí, es el obispo. Bueno, tampoco decimos, pero se nos dirá, luego no fue nada. Tampoco decimos eso. Lo que afirmamos, pues, es que por naturaleza no fue hecho ni mortal ni inmortal. Porque si desde el principio le hubiera creado inmortal, le hubiera hecho Dios. Y este es un error también para mí de Teófilo. Porque Dios no podría haber creado algo inmortal desde el principio. Acá una vez llegamos a la conclusión de que todos éramos eternos, espectaculares, hace unos cuantos años. Bueno, no sé, Todos éramos eternos, pero ya cambió de opinión. pero no, porque como el para el infierno no existe, o sea, cuando uno se muere y no tiene a Cristo, se acabó. Esa es la teoría. En cambio, cuando uno se va al no nos metamos con la teoría del infierno de Carlos, porque vamos a En ir. cambio, si uno se va al infierno, se va al cielo, termina siendo eterno, esté donde esté. Sí, Ahora, cada vez lleva en ese caso sí, sí. Bueno, pero veamos. Entonces, porque si desde el principio le hubiera creado inmortal, le hubiera hecho Dios. O sea, no le podía haber Dios creado al ser humano desde el principio inmortal, tampoco. Es una hipótesis para mí que Teófilo maneja que es falsa. Porque él dice, si lo hubiese creado inmortal, lo hubiese hecho Dios. Sí, obvio. Pero Dios no puede crear algo inmortal como replicando su propia naturaleza. A los ángeles sí, No, que son mortales los ángeles. pero no le creó inmortal con su propia naturaleza. Con la naturaleza. Igual, de los ángeles tenemos un problema ahí. Ah, no, yo tengo mucho. Pero Mejor dicho, yo no tenemos tengo problema. ninguno. Porque de los ángeles la Biblia no dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Del hombre sí. De los ángeles tampoco dice que sean eternos. No tienen que ser. Pero se induce que sí. Pero sigamos con el argumento, dice. Y a la vez, si lo hubiese creado mortal, hubiera parecido ser Dios la causa de su muerte. Si lo hubiese hecho mortal. Dice. Entonces, ¿cómo lo creó? Luego no lo hizo ni mortal ni mortal, sino, como anteriormente dijimos, capaz de lo uno y de lo otro. ¿Qué quiere decir? Yo les dije cómo pelear acá. ¿Qué quiere decir? Que si el hombre obedece a Dios, se torna inmortal. Y si no lo obedece, es mortal. Tiene Lo razón. que dice él. Tiene razón. Lo que dice él. Claro, tiene razón. No tiene razón. Sí. ¿Por qué? A ver, tiene razón. Y tiene razón, porque el que no cree, se muere y ya está. No. Se termina. Pero no Sí, es mortal. Porque Bueno, yo no lo digo, lo dice él. él lo dice. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre tiene un destino eterno. Ah, bueno. Entonces, Si se muere Está bien. sin Cristo, por eso el se va al error infierno. teórico, desde el punto de vista ortodoxo, de la sana ortodoxia, como te gusta a vos, es que no creó mortal e inmortal, creó inmortal nada más. ¿crió cómo? Inmortal. Lo que pasa es que después uno va para un lado, para el otro, pero siempre hay inmortalidad. Siempre hay inmortalidad. Si lo creó mortal, es como digo yo, que el que no se convierte, etcétera, etcétera, desaparece. Es un tema este. ¿Había alguna otra idea? Vamos a analizar las dos posibilidades. Dios creó al hombre para la inmortalidad. ¿Para qué lo creó inmortal?
Lo creó para que no se muera. A su imagen y No, semejanza. inmortal no, eterno. Claro. A ver. Pero yo para mí, Pero con la posibilidad de elegir. Con la posibilidad de elegir siempre, libre. Bien, pero la naturaleza del hombre, cuando Dios la creó, era una naturaleza que tenía la capacidad de morir por el pecado o una naturaleza eterna o inmortal. Para mí, inmortal. Para mí es mortal. A ver. Porque. Entonces acá lo tenemos que refutar de vuelta. Después con el pecado. ¿Cómo? Promete Con el diablo? pecado que arregló, pero Dios lo creó eterno. ¿Qué le promete el diablo cuando lo sienta a Adán y a Eva? ¿Qué le promete? Que serían abiertos sus ojos y conocerían. no moriréis. Y que serán igual que Dios. Claro. Pero eso sí, desobedecían. Está bien, Claro. pero le promete el igualarlos a Dios. Sí, ¿Y quién es inmortal? Dios es inmortal. sí. Es eterno. Pero lo que estamos diciendo es que lo creó así, con esa naturaleza. Pero si no lo tenían y lo buscaron a través de la desobediencia, es porque no lo tenían, por naturaleza. Pues si lo creo inmortal, ¿cómo es que uno después elige la salvación? No, pero está bien, porque no lo creó perfecto, dijimos. Mortal quiere decir que con la capacidad de vivir. Pero si después desobedece, va a vivir, pero eternamente condenado. ¿Cómo que no lo creó perfecto? Dios no puede crear un perfecto. No. Bueno, dice. No, dijiste como perfecto. No, Dios perfecto. dice que fue bueno. Bueno, que no es lo mismo que perfecto. Porque lo perfecto es perfecto. O sea, no tiene la posibilidad de incurrir en una desobediencia. Si es perfecto no puede fallar, digamos. Lo creo bueno, sí. ¿Sí? Pero bueno significa con la capacidad de elegir y de seguir y de caminar en relación con Dios, en comunión con Dios siempre. ¿Sí? Le dio esa capacidad. El hombre decidió no hacerlo. ¿Sí? Bueno, entonces no le gustó esto. inmortal. Inmortal y después decidió ser mortal. ¿Parece? Lo creó inmortal y el hombre decidió ser mortal. No, el hombre siguió siendo inmortal, nada más que decidió desobedecer a Dios. Claro. Por eso Cristo vino a establecer ese. Lo que pensamos los cristianos es que el hombre es inmortal. Una cosa es que, entre comillas, se vaya al cielo o se vaya al infierno, pero siempre es inmortal. Sí, es mortal, está. Pero muy bien lo que dijo Carlos. Yo El no lo hombre, creo, pero es no así. el alma. El hombre. Porque el alma, según la lógica platónica, no es creada. Es No, pero inmortal. olvidémonos de la lógica Por eso, platónica. Para la inmortalidad del alma en Platón no es lo mismo que la inmortalidad del hombre en el cristianismo. El hombre lo creó. Ahora, esto lo que dice Teófilo es distinto. Él dice, la mortalidad o inmortalidad va a depender de la observancia de la ley. ¿Se ve? No es un atributo de la creación de Dios, depende del hombre. El peso lo pone en la decisión del hombre. A ver. Es muy. A mí no parece muy profundo, parece más que raya en la herejía acá, ¿no? A ver. Yo lo que se me ocurría es que Dios lo creó eterno y lo creó finito al ser humano. ¿Cómo finito? Que está limitado. Ah, Está limitado sí. a la finitud Del tiempo, del de su y historia. de diferentes cosas, en ese sentido. Ahora, la mortalidad o la inmortalidad no es creación de Dios. Es un resultado de la decisión del hombre, por decirlo de alguna manera. ¿Estás de acuerdo con Teófilo? No. ¿En qué sentido? Porque él está diciendo que... Lo que vos dijiste está diciendo. Sí, él está diciendo lo que vos dijiste, por eso te digo. Pero, ¿en qué sentido lo quiero decir? Para por ahí distinguirme de Teófilo. Yo creo que por la decisión que el hombre tomó, el hombre viene a ser mortal. ¿En qué sentido? Que el hombre tiene que morir. Mortal me refiero a la separación entre el alma o el espíritu y la parte física, digamos, en ese sentido. Entonces el hombre, al decidir, él no fue creado para ser mortal y mortal, por Dios. Él fue creado finito, limitado, para decidir, y esa decisión hace que el hombre sea mortal. Bueno, En ese sentido. No es tal cual lo que dice Teófilo. Pero eterno. Dios, por lo menos en el pensamiento cristiano, Dios lo hizo al hombre inmortal. Cuando entró el pecado, entró la mortalidad. La mortalidad no fue creada por Dios. Lo mortal no fue creado por Dios. De vuelta vuelvo a